Bienvenidos a Río de Janeiro. Hola, soy Adrián Visual y me puedes conseguir en Instagram con el mismo nombre. Y este es el cuarto video que hago sobre Río de Janeiro. En los anteriores te mostré el Museo de la Mañana, que es bastante futurista. El Acuario de Río de Janeiro, donde puedes ver tiburones y muchas especies. Y también vimos un paseo por el centro de la ciudad y sabores que debes probar. En este video acompáñame a subir hasta el Cristo Redentor y te voy a mostrar un poco de lo que puedes conseguir allá arriba y sobre todo cuánto cuesta esta atracción turística. El Cristo Redentor está ubicado en uno de los morros, que son unas formaciones geológicas características de esta ciudad, y se puede subir tanto en auto como en una especie de tranvía que hay por acá. Nosotros subimos en taxi con la aplicación Uber, que funciona bastante bien. Y al llegar arriba, lo primero que me llamó la atención es la vista que hay de la playa, que es una costa bastante larga, y también se ven por supuesto los morros de la ciudad. Una vez que estás dentro de la boletería, vas a ver que es bastante grande. Es también una tienda de souvenirs. Tienen también baños y hay por supuesto una cafetería cerca. Y me llamó la atención que hay cualquier variedad de Cristo Redentor en diferentes materiales, diferentes tamaños. Los precios por supuesto son variados, depende de lo que quieras llevar. Y puedes ver que acá los precios van a variar según si es temporada alta, son 70 reales, o si es temporada baja, son cerca de 50 reales. Por supuesto para niños es otro precio, y para residentes brasileños o extranjeros son 12 reales y medio. Puedes también comprar en combo para ver el acuario. Después de comprar el ticket, tienes diferentes esculturas de aves para hacerte fotos. Y entras a una van que es la que te va a subir hasta el Cristo. Estamos yendo en la van hacia el Cristo de Corcovado. Nosotros compramos la entrada ayer en el acuario por un combo que era 137 reales, y el comprarlo en combo nos permitió ahorrar, creo que cerca de 20, podría ser 20 reales o 30. Este Cristo se llama Corcovado porque el cerro o el morro en el que está ubicado se llama Morro de Corcovado. Una vez que estás arriba tienes la opción tanto de subir al Cristo por ascensor o por escaleras. Ir subiendo vas notando lo majestuoso que es esta obra de arte. Bueno, primero se está viendo de espaldas y aquí poco a poco lo vamos a ir viendo de frente. Este es un monumento que lo inauguraron en el año 1931 y demoraron cerca de 5 años en construirlo, y es la tercera estatua más grande del mundo de Jesús de Nazaret. En 2007, según lo estuve leyendo, la eligieron como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Esta estatua del Cristo tiene una altura de 38 metros sobre un pedestal de 8 metros. Este lugar lo visitan cerca de 2 millones de personas cada año. De verdad que tuvimos suerte de subir en un día despejado, no solo porque teníamos una vista del Cristo, sino también para poder apreciar la ciudad desde arriba. En este lugar hay un mirador prácticamente 360 desde el que puedes ver diferentes partes de la ciudad, el norte, el sur, ves diferentes playas. Estamos aquí a 710 metros sobre el nivel del mar. Mira, esta es una visita que te puede llevar cerca de 3 horas aproximadamente. Mientras subes al cerro y vas disfrutando también de la vista que tienes arriba, puede ser que te comas algo en el café y después bajas. Todo eso son como cerca de 3 horas o máximo 4 horas de paseo. Es decir, que te puede dar para un medio día turístico.
Bueno, eso que ven allá son los funiculares que llevan hasta el Cerro Pan de Azúcar. A el Cerro Pan de Azúcar no fuimos, solo lo vimos desde acá, porque aquí la vista es más alta y nos parece que estaba bien ver solamente desde aquí. Para llegar hasta aquí hay que tomar un tour, nosotros por lo menos tomamos un tour que lo mezclamos con el acuario y nos salió cerca de 137, 140 reales, les voy a colocar por acá cuántos en dólares. Tomamos un Uber hasta un punto de encuentro y el Uber nos sube hasta acá, hasta el Redentor. Al llegar hay escaleras eléctricas y ascensor para quienes no quieran o no puedan hacer la subida por escaleras. Y apenas salen del ascensor ya tienen hacia un lado la vista del lado norte de la ciudad y hacia el otro lado la vista del lado sur con Copacabana e Ipanema. Tuvimos suerte que encontramos un día bastante despejado, no está nublado. Bueno, y claro, desde aquí también tienes una vista hacia los morros de la ciudad, que son formaciones geológicas muy características de Río de Janeiro. Y visitando este lugar hay dos cafés, uno está más cerca del Cristo, otro más cerca de la boletería, donde puedes probar diferentes opciones de comida brasilera y por supuesto no puede faltar el famoso pan de queso. Bueno, esto ha sido todo mi viaje por Río de Janeiro. Espero que hayas disfrutado mucho estos 4 videos de Río que he hecho. Si no has visto los anteriores, por favor aprovecha de verlos porque te van a interesar. Y quiero que me cuentes qué más te gustaría saber que yo no haya dicho o mencionado en el video para responderte en los comentarios. No olvides, como siempre, que tu mejor apoyo es suscribirte y compartir el video con alguien a quien le pueda interesar. Así que quédate pegado al canal para que me acompañes en los próximos viajes por venir.